Estás a punto de ver la realidad desde otro ángulo porque comienza La Rueda, un programa para pensar. Aquí las ideas circulan, las preguntas comprometen y los temas que suelen callarse se ponen sobre la mesa. Por eso opinamos, reflexionamos y pensamos. Este es el motor que hace girar la rueda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de La Rueda. Hoy, 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Luego, en un ratito, vamos a comenzar a hablar sobre el tema discapacidad. Y tenemos también una invitada especial, la señora Norma, mamá de Melanie. Ella nos va a contar su caso en particular, pero también vamos a hablar de la situación en general de la discapacidad en la República Argentina. Empezamos entonces con un audio del historiador reconocido Felipe Piña, que nos cuenta la historia del 1 de mayo, para recordarla en estos momentos especiales que atraviesa la República Argentina y comparar con la actualidad. Vamos a hacer un ejercicio de comparación con la actualidad. Bueno, a ver, Luisa, vos me decís si se escucha bien. Se nos viene el 1 de mayo, el Día del Trabajador, y este programa va a estar dedicado un poco a contarles la historia del 1 de mayo. Felipe Piña está en la radio pública. Historias sobre nuestra historia. 24. Algunos almanaques insisten, ¿no? Cuando dice 1 de mayo, Día del Trabajo. No, siempre fue más justo y más lógico hablar del Día de los Trabajadores. Pensó en fines de abril de 1886, cuando un grupo de obreros anarquistas lanzó en Chicago una campaña para lograr la jornada de 8 horas, cuando se trabajaba en aquel entonces 14 horas y más. Una campaña muy interesante, donde hay mucha ilustración de periódicos anarquistas, donde estaba el día dividido en tres, donde estaba 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas con la familia, ¿no? Que poder compartir la vida, poder el ocio, todos aquellos derechos que se planteaban y que se veían tan lejanos allá por 1886. Época en la que no había ningún límite a la explotación. Estamos volviendo un poco a eso, lamentablemente. Y como lógica contrapartida, tampoco había límites para la utopía, así como había una explotación sin límites, también había una posibilidad de soñar sin límites para aquella gente que quería cambiar el mundo, que como bien decía nuestro querido Galeano, siempre estuvo patas para arriba, ¿no? El 1 de mayo convocaron a una gran manifestación, ahí estaban, como siempre ocurría en estos casos, los obreros con sus mujeres y sus hijos, iba toda la familia obrera, ¿no? A estas movilizaciones, ¿no? Para reclamar por las 8 horas, como decíamos, para poder vivir, para poder tener una vida y no estar solamente dedicados al trabajo, porque se imagina cómo quedaban esas mujeres, esos niños, había mucho trabajo infantil también. Después de tantas horas, lo único que querían era dormir, no había forma de socializar, de tener una vida, ¿no? Una vida amorosa, una vida familiar. Bueno, esto fue violentamente reprimida por la policía, donde quedaron en el piso tendidos varios muertos. El día después se convocó a otra manifestación para repudiar la represión, y aquí fue peor la cosa. Y en medio de esta represión explotó una bomba, que causó la muerte de varios uniformados, que nunca quedó claro quién la tiró, si no fue un acto de provocación, como fue el asunto. La cuestión es que el agresor o el autor del atentado nunca pudo ser identificado, ¿no? Y se desató inmediatamente la furia policial, la casa del anarquista, la casa con Z, ¿no? de los obreros. 80 trabajadores murieron en esas refriegas y 200 quedaron heridos. De todo esto
lo que va conformando la frase de los mártires de Chicago también, ¿no? Que va a tener en figura de 8 dirigentes anarquistas, nombres propios, ¿no? Ellos fueron Adolf Fischer, Augusto Spies, Albert Parson, Georg Engel, Louis Nunes, Michael Schopp, Samuel Finden y Oscar Nip. Tras un muy breve parcial juicio, si se lo pudo llamar así, los 4 primeros fueron ahorcados el 11 de noviembre de 1886. Proceso completamente amañado, sin pruebas, ¿no? Donde lo que se estaba juzgando evidentemente era la rebeldía, la capacidad de rebelarse contra aquel sistema completamente injusto, ¿no? Poco antes de morir, Georg Engel, uno de ellos, que había nacido en Alemania hacía 50 años, alcanzó a decir ante el tribunal: ¿en qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social imposible, en la degradación y la miseria. Y como el agua y la tierra y las intenciones de los hombres, decía. Justo esta parte tan importante, justo esta parte tan... No termino. Eh, se escucha más o menos. Las masas de la libertad y el bienestar. Link se suicidó en su celda. Michael Schopp y Samuel Fielding fueron condenados a prisión perpetua y Oscar Nip a 15 años de reclusión. 7 años más tarde, los detenidos fueron indultados por el gobernador del estado de Illinois. En 1889, la Conferencia Internacional de Trabajadores, reunida en París, acordó fijar el 1 de mayo de cada año como el Día de los Trabajadores, una jornada que deberá ser de lucha y recuerdo de sus compañeros, de aquellos que ya empezaban a llamarse mártires de Chicago. Fíjense qué interesante que apenas un año después, en 1890, ya en Buenos Aires comenzó a conmemorarse, nos estaba conformando un interesante movimiento obrero, comenzó a conformarse también esta comisión de conmemoración del 1 de mayo. Esto fue en el Prado Español, un local de múltiples usos, donde se hacían bailes, reuniones políticas, de todo un poco. Ahí fue en la Recoleta que daba esto, fue el 1 de mayo de 1890. Esos años, ¿no? Entre 1880 y 1901 se multiplicaron las sociedades de resistencia, como le gustaba llamar a los anarquistas a sus agrupaciones. La primera fue la del Panaderos, el gremio de panaderos fue la primera sociedad de resistencia. Bueno, acá lo hemos escuchado, sí, Luisa, no se escuchó muy bien las palabras de uno de los mártires de Chicago, pero creo que se escuchó el relato de Felipe Piña con la Sí, historia del 1 de mayo, que bueno, que vale más en estas épocas recordar, empezó esto en 1886. Dice Piña, cuando no había límite para la explotación, más o menos como ahora, dice Piña, este audio es de 2021, que podemos decir 5 años después, cuando no se respetan la consigna que era la que llevó a esta lucha, que son las 8 horas de trabajo, las 8 horas de descanso y 8 horas dedicadas a la vida personal. Hubo un atentado que nunca se esclareció, se acusó a los dirigentes de estas movilizaciones. En 1889 se declara el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores y ya en 1890 en Buenos Aires comienza a conmemorarse esta fecha y desde allí hasta la actualidad siempre hay actos aquí y en muchos otros ciudades del mundo. Bueno, me parece muy importante en este momento volver a esto porque vemos en la actualidad que la gente está trabajando 12, 14 horas, ¿m?
perdiendo todos sus derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿m? Como en esas épocas, ¿no? Exactamente como en esas épocas. Claro, Lili, ¿sabes qué? A veces en el aula hablando con la gente, ¿no? Y decimos, ¿y por qué siempre miramos al norte, maestra? Como si acá en 1890, 1880 no hubiera existido las luchas de los obreros. ¿No? Ujú, Miremos al norte y claro, es los mártires de Chicago, perfecto, fue algo terrible en la historia de los obreros, mundialmente, porque esto es mundial, el Día del Trabajador. ujú, Esa es la aplicación que les di yo, que hacer mundial se miró ese episodio. Pero en América hubo muchísimos episodios en la historia, en esa época, más adelante y en la actualidad de represión, de el yugo de los obreros, ¿no es cierto? De trabajar, como vos decías, Lili, muchísimas horas en lugares insalubres, sin ningún tipo de garantía para el trabajador, y se están pisoteando los derechos, porque entonces me dicen los estudiantes, claro, maestra, porque los patrones se abusan de la necesidad del que tiene que trabajar. Y ujú, a veces tiene que trabajar miles de horas por una migaja para poder comer. Y esa ujú. es una realidad que seguimos viviendo, sí, sí. Ujú. Sí, lamentablemente, sí, hemos vuelto y bueno, es lo que quiere este gobierno, volver a esas épocas que han sido muy buenas, sí, para los patrones, pero no para los trabajadores. Así que nos dice Felipe Piña también, no había límites para la explotación, tampoco había límites para la utopía, porque acá en la Argentina tuvo una fuerte impronta anarquista y socialista esta conmemoración del 1 de mayo. Había una utopía, había intenciones de mejorar, de conseguir derechos, de conseguir mejoras. Bueno, esperemos que en la Argentina en algún momento se vuelva a recuperar esa utopía de vivir mejor, de conseguir derechos, de mantener lo que nosotros teníamos, porque nosotros teníamos todas estas cosas, solo que en estos últimos 2 años se están destruyendo una a una. En este programa La Rueda justamente venimos haciendo un recuento de todo lo que va destruyendo este gobierno de 2 años a esta parte. No sé si Marta querés comentar algo con respecto a la fecha. Sí, la fecha es muy importante porque conmemora una actitud del pueblo defendiendo sus derechos. Yo lo que veo es que esos derechos se van perdiendo, hay gobiernos que los sacan y los gobiernos que vienen después no los reponen. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? O sea, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? ¿Vamos a dejarlo así? ¿O los que vengan después de este gobierno van a cambiar todo otra vez y van a volver para atrás esto que están haciendo? Porque a mí me preocupa que se instale y quede instalado. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿La gente qué piensa cuando elige? ¿Qué elige? ¿No? O sea, ¿van a elegir que seguir así, trabajando de esta manera, explotados, sin medios de transporte, sin comida, sin salud? ¿O van a pedir un cambio total donde las cosas sean diferentes y se tenga en cuenta a la sociedad y no como esclavos? Ujú, ¿No? Yo, porque no es solamente el gobierno, la gente tiene que saber lo que quiere. Y a veces me ujú, parece que la gente no sabe lo que quiere. ujú, O cree que sabe, pero no sabe, porque después cuando elige a alguien que los estropea más todavía. ujú, ¿No? Entonces, ¿qué visión tienen que tener para darse cuenta que un gobierno está haciendo las cosas bien o está haciendo mal? Primero que nada, hay que pedir propuestas. ¿Cómo que sube alguien que no tiene propuestas o que son propuestas sin fundamento, propuestas que son mentirosas? O sea, uno tiene que tomar conciencia y la gente no sabe quién votar. Y eso está mal. Porque no me importa ni un partido ni el otro. No, los partidos no tienen que importar las propuestas. No importa qué partido las proponga, que sean propuestas realmente que sirvan a la comunidad. Hay que Y pedir no y que, reclamar, Martita, tenés razón. claro,
Vos sabés que ¿Quién pregunta? ¿Quién pide los antecedentes de un político? Cuando una anécdota, ¿puedo contar una anécdota de ayer? ya Eh, nada más esto, sí, Luisa, que sí, tienen que preocuparse por los antecedentes del que se postula. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo y quién es? Listo, ya está. una anécdota, un acto, ayer, un acto de una escuela, no voy a decir cuál, una escuela, ¿no? Era la imposición del nombre en una escuela. Se iba a llamar de determinada manera, no voy a dar muchos datos con respecto a eso. Mucha gente, muy lindo, toda buena la organización, bárbaro. Entra el que fue intendente de esa ciudad, el que fue, no el que es, el que fue. Eh, vení a sacarte fotos, como si fuera un actor de cine. ¿Qué? Por supuesto, ni me levanté. Vayan si quieren sacarse fotos. Y después, ay, pero ¿por qué? Que Luisita no quiere salir en la foto. Le digo, primero, no es el intendente ahora. Le digo, ¿ustedes saben que el intendente de ahora está llamando a una reunión en tal lugar? No sabía ni quién era el intendente, pero ponele, cuando le dije el nombre, ahí hay que ir, donde está el señor que está a cargo ahora, al que nosotros le dimos el poder, ¿no? De organizar este distrito. Y no precisamente a sacar Y, una foto. y no a aplaudir, le digo. Porque hoy no tenemos un colectivo para poder ir al hospital a llevar a nuestras criaturas, le digo. Porque hay tres líneas de colectivo que presentaron quiebra. Entonces ahí hay que ir, pero no hay que ir a aplaudir, ni a chuparle la media a nadie, como decimos vulgarmente acá la gente. ¿Eh? Hay que decir, a ver, escúcheme, ¿qué va a pasar con tales líneas de colectivo? ¿Qué pasó? Informe. Claro. Eso hay que hacer, ¿no? Y me quedé con eso. El otro señor, que ha sido intendente de la ciudad, vino con sus personalidades que lo acompañan, sale como si saliera, no sé, no voy a decir Alain Delon, porque si no, Liliana me va a decir, Luisa, se te cae otra vez te estás mandando al frente con la edad. Pero bueno. Y vos sabés que la actitud que vi, pero no me extrañó no, de un político, no de ese político, de un político. Sale y uno de los chicos que estaban ahí con discapacidades, porque en la modalidad que yo trabajo, eh, hay mucha gente con discapacidades que viene a seguir educándose y nos enseñan mucho y sin embargo, ese joven, asombrado por el ex intendente que salía, quiso saludarlo. Pero el señor ya había cumplido su cometido. Él había entrado al acto principal, había saludado, que quería estar presente acá, en este evento. Ay, Dios, perdóname, Lili, ¿no? Pero a mí esas cuestiones me dan asco, ¿eh? Porque es la política barata, decir, acá estoy yo sacándose fotos con medio mundo. ¿Y qué hiciste cuando estabas en el gobierno? ¿Qué hiciste cuando te pedíamos tal o cual cosa en una escuela, para un asfalto, para lo que fuere? La actitud, esa actitud nosotros tenemos que verla, pero tenemos que reclamar al que está en el poder, que no está Sí. haciendo lo que nosotros le dijimos que haga. Y si tenemos una oportunidad esta semana de estar cerca de la persona que está a cargo de la intendencia de esa ciudad X, decirle lo que está pasando, por ejemplo, con el transporte, con los colectivos.
Y a la provincia con las cajas de alimento. Sacan gente la resolución de que se suspende las cajas de alimento, que igual fueron siempre paupérrimas para lo que está pasando a la familia hoy en día, ¿no? Pero bueno, así estamos. Triste Día del Trabajador, Lili. Mm. Triste Día del Trabajador. A mí me da vergüenza decir feliz Día del Trabajador, porque Es pienso un en la día No, de lucha, es un día de lucha. Bueno, gracias, Luisa. A mí me parece gente. muy importante el relato que Luisa nos acaba de hacer, porque ahí está el meollo de la cuestión, me parece a mí. Cuando hay un determinado acontecimiento local, en la escuela, en la sociedad de fomento, en donde sea, está la diferente posición subjetiva que toma cada uno. Hay alguien que le plantean, venía a sacarte la foto y va como un corderito, pasivamente obedece, obedece. ¿M? Llevado por, después si tenemos tiempo, creo que sí, vamos a ver un pequeño video o escuchar el audio por la masa, digamos, por lo que hace el general de la gente, la mayoría de la gente. Pero siempre hay otros que tienen otras posiciones subjetivas que, en este caso, pensar, tener una reflexión, un espíritu crítico y hacer todo este proceso de elaboración en contra de lo que la mayoría está planteando en ese momento, es decir, no, yo no voy, yo me quedo, no voy. ¿M? les puedo Podría contar otro una anécdota. levantarse e irse, podría otro hablar, interpelar, pero digo, me parece que es la base de la problemática, la posición subjetiva que toma cada uno frente a estos acontecimientos en donde la masa y los de arriba quieren imponerse, ¿no? Les A puedo ver. contar una anécdota que fue graciosa, pero dio resultado. Yo Mm, estaba en un club donde yo hacía teatro. Por otro lado, yo trabajaba en un centro de salud. Viene esta persona, que nombró Luisa, al club, era el día del aniversario del club, y mis amigos desgraciados, dale, dale, viene donde estás vos, dale donde estás vos, saludalo. Entonces yo salí rajando, era muy evidente, no me podía escapar. Cuando se acerca, no me reconoce, no sabe quién soy. Entonces, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ay, ya que veniste, tengo que decir algo. En el centro donde yo estoy trabajando, los chicos están sin aire acondicionado en pleno invierno, los están cambiando en el medio del frío. Se quedó helado. Llama a uno y dice, vení, vení acá, ¿quién es el administrador del centro? No sé, dije yo, ¿viste? El otro no sé qué. Bueno, la cuestión es que a las 2 semanas vinieron y emparcharon cosas, no hicieron un arreglo general, pero algo se movilizó. Pero fue tan, porque yo me sentí apretada. ¿A qué hago? Salgo, le doy vuelta a la cara, no le digo nada, lo saludo, no lo saludo. Doña Rosa era yo en ese momento. Le planteé lo que estaba pasando. No, no, me mataba de la risa, pero se quedó pasmado, porque delante de todo yo le dije como, no sabía quién era yo. ujú. Mejor que no se entere nunca. Está bien, pero bueno, es importante esto, es Sacar un importante que la recurso, actitud claro, de que donde uno sea. toma de sometimiento, de pasividad, de hacer lo que dice la mayoría o de pensar y decir, bueno, a ver, acá qué está pasando, ¿no? Se quedaron todos con la boca abierta, porque no sabían si lo iba a saludar o iba a salir corriendo, y le hice un planteo. Bueno, retomando con lo que ustedes decían, chicas, acá hay un gobierno que incumple la ley de financiamiento universitario, no paga lo que ya se dijo varias veces que había que pagar para que se le aumente el sueldo congelado desde hace 2 años a los docentes universitarios, que han renunciado un montón de ellos porque no les alcanza para vivir. No se cumple la ley de emergencia en discapacidad, que también fue reiteradamente votada y ahora nuevamente el ministro de Salud Lugones manda una modificación espantosa, que luego vamos a escuchar de qué se trata esta modificación.
O sea, se va atacando, ya sabemos de los despidos en el Estado, ya sabemos de los despidos en la actividad privada, producto de que la gente no consume y entonces van las fábricas cerrando. Si no hay consumo, las fábricas van cerrando. Pero ahora el tema es el transporte. No sé de qué hablan de Cuba y de Venezuela, porque ahora no tenemos, hay menor frecuencia de colectivos, menor frecuencia de trenes. Y en la ciudad de Boulogne, cosa que a mí también me da mucha tristeza porque todas nosotras, mis compañeras viven allí, yo ya no, pero me he criado en la ciudad de Boulogne. Estamos hablando de más de 60 años en la línea 707, 704, 333. No llevaba a la estación para poder tomar el tren, no llevaba a San Isidro para poder hacer los trámites, las compras, lo que sea, y acaba de declarar quiebra. Se llevaron el 40% de la flotilla de los colectivos, porque no estaban terminados de pagar, los confiscaron. Los trabajadores, más de 400 familias, quedan en la calle. Y yo quiero hacerles escuchar a la audiencia, porque ahora se está destruyendo el sistema de transporte. ¿Mm? Ya pasaron por todo lo demás, trabajo estatal, trabajo privado, educación, salud, bueno, y montones de cosas que han cerrado. El INTI tiene despidos, el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agraria, el otro día, ya lo sabía, pero lo terminan de confirmar, desarmaron todo lo que es el pro huerta y la agricultura familiar para dejar solamente los sectores que trabajan con los ojeros, con los terratenientes. Bueno, son innumerables, los venimos nombrando en la rueda todas las cosas que este gobierno en 2 años ha destruido. Pero yo quiero que escuchen, a ver si se escucha bien, creo que sí, a este trabajador y cómo se trasunta en la voz el nivel de su angustia. Él empieza, dice estoy muerto, eso no se llegó a grabar, pero sus primeras palabras son estoy muerto. A ver si ahora lo escuchamos. De que Lugones llegó a su puesto con el objetivo. Perdón, no es este, luego lo vamos, es el anterior. 17 años de laburo. Por lo menos vení y decime, loco, gracias por haberme dado de comer 27 años. Y nada, dice. Nada. Se quedaron con todo, boludo. Desaparecieron la gallina de los huevos de oro. Somos los dueños del transporte de San Isidro. Nosotros manejábamos San Isidro, te llevamos al hospital, te llevamos a los juzgados, te llevamos a todos lados. Mataron 420 personas hoy. Porque 420 familias hoy no saben qué carajo va a pasar. Te dicen, va a venir otra empresa, va a venir... Sí, y cuando venga el otro empresario que te diga, mirá vos, este tipo tiene 50 años, ¿para qué lo quiero acá? Y con 27 años de laburo. Yo no le quiero pagar nada, porque ahora es así. A mí me van a tirar 27 años de mi vida, me lo tiraron al tacho, me hicieron así, quiebra, chau. No le importa si yo le puedo dar de comer a mi hijo, si yo tengo que pagar un alquiler lo que me sale, la maldita tarjeta que te cobra interés porque esta gente me paga hace 15 meses en cuotas. Pues yo todos los meses tengo que pagar más tarjeta porque este tipo me paga mal. ¿Cómo hace Juan para vivir? Gracias, mami, por estar. Te lo agradezco de corazón. Es la única que me queda. ¿Vos escuchás, Marta, el nivel de angustia del hombre este? Sí, ya lo escuché antes y ahora lo vuelvo a escuchar. Es que lo comprendo perfectamente. Primero que se ha quedado sin trabajo, se ha quedado sin trabajo a la familia, todos los compañeros de él se quedaron sin trabajo, todo Boulogne nos quedamos sin medio de transporte, ese colectivo llevaba a los chicos al colegio, yo he viajado 30 años con ese colectivo. La gente, por más que tenga auto, vos te vas con el auto a San Isidro y no tenés dónde estacionar. Entonces el colectivo era una forma de ir a San Isidro y volver sin problemas, porque con el auto no podés, pues no tenés dónde ponerlo. Y aparte, toda la gente grande que ya no maneja, tiene que ir en colectivo, porque por más que tengas auto, si ya no lo podés manejar porque no tenés el registro, lo mismo. Entonces se dejó afuera de la comunidad un montón de personas. Y los papás que tienen que llevar a los chicos al colegio, inclusive, hasta en la horqueta, los chicos viajaban en colectivo.
que se iban de la casa a algún colegio cercano, por más que tienen 5 autos adentro de la casa, yo los he visto tomar los colectivos. Viajaban, subían y bajaban, o sea, como que todo el mundo usaba el medio de transporte y lo Ujú. sacaron. Y no solamente, o sea, ahora sacaron los colectivos. De la provincia de Buenos Aires sacaron los trenes, además de los colectivos. Se podía viajar a Sierra de la Ventana en tren, ya no se puede viajar más. Y como te dije antes, lo que sacan no lo vuelven a poner. ¿Qué quiere decir? ¿Que acá en San Isidro no va a haber más colectivos? Vamos a estar, cuando yo vine a vivir acá a los 6 años, había un solo colectivo que iba a San Isidro, que era el 8, que el 8 es el 333 de ahora, ¿no? Era un colectivo había. Entonces volvemos 60 años atrás, más, Ujú. 70. Estamos Sí, sí, volviendo para atrás. sí. ¿Qué es esto? Pero la 60, gente, más de ¿qué votó 60 años atrás, sí. pero qué votó la gente? ¿Qué esto votó? ¿Esto es lo que querían? Este es el cambio es este de quedarte sin colectivo, sin salud, sin educación, sin universidades, sin control del servicio meteorológico, sin Ujú, control de los alimentos, porque todos, sin control de los remedios, sin control de los hospitales. Este es el cambio que querían. Vaya, qué cambio. ujú, ¿No? Porque hay que tomar conciencia. Vos querías cambio, mira, este es el cambio, qué lindo cambio. Hay que ujú. empezar a pensar, bueno, ahora, ¿cómo se revierte esto? ¿Cómo se revierte? ¿Mm? Por empezar, ¿qué es el gobierno de la nación? ¿Qué produce el gobierno de la nación? Nada, vive de lo que aportan las provincias o las intendencias. Yo creo que debería cortar todos los aportes. ¿De dónde van a sacar la plata si no se le aporta más nada? Porque Mm, los productores están en las provincias, en el gobierno nacional no produce nada, recoge nada más. ujú. Habría que Bueno, pensar un poco a ver qué se puede hacer, porque yo realmente digo, ¿cómo? O sea, está bien, la gente que, alguna señora me decía, sí, hay gente que tiene cuatro autos en la casa, no se hace problema. Está bien, pero no son todas las casas que tienen 4 autos en la casa. Son pocas las casas de mucho dinero. La mayoría de las casas son pobres. Entonces, no es una respuesta esa. ujú. Aparte, es que me importa lo que le pasa al otro. Sí. Porque las empleadas domésticas viajan en colectivo, los jardineros también, los maestros viajan en colectivo, los médicos van en auto algunos y otros también van en colectivo. Todo depende en qué parte trabajen, porque ya te digo, no es fácil, hay lugares donde no se puede estacionar. Así que no sé, Sí, no sé. así es, Marta. Bueno, esto no pasó con ningún gobierno y nosotras dos obviamente lo hemos vivido. Desde los 5 años, 6 años nuestro, siempre nos movilizamos en colectivo y con esas líneas, precisamente, y ahora no están. Es un gran retroceso. Hay que ver cómo salimos hacia adelante y no hacia atrás, porque acá es como el cangrejo, todo va yendo hacia atrás desde hace 2 años a esta parte. ¿Qué otro cambio van a votar? Que piensen, que Ujú. averigüen los antecedentes de la gente, porque no es cuestión de votar a cualquiera, quiero un cambio, voto a cualquiera. Averigua quién es, averigua de qué trabajó, cómo le fue en la universidad, cómo le fue en el trabajo, qué cosas hizo, qué modificaciones hizo en el lugar donde estuvo trabajando. Informate. Entonces te vas a dar cuenta de quién estás votando. Ahora, si le mirás la cara y te fijaste si se ríe o hace chiste, vas por mal camino. Eso es lo que la gente tiene que pensar. Que no se elige por la cara, ni el color de ojos, ni el color de pelo, ni tampoco por los chistes que haga. Hay que elegir en base a los antecedentes que tiene la persona que se presenta a un cargo público. Nosotras cuando vamos a trabajar a un colegio, no nos miran la cara ni el color de pelo, miran el puntaje del título, los antecedentes que tenés en otro lugar, te toman un examen. Entonces, ¿por qué para un presidente solamente vas a votar a uno que está, ja, 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 voy a matar a todo el mundo con la motosierra? Es una locura. Entonces, la gente tiene que tomar conciencia para que en las próximas elecciones piensen a quién van a votar y no le pregunten al vecino y se informen, busquen los antecedentes. Cuando subió Menem, ¿dónde gobernaba Menem? En La Rioja. ¿Cómo estaba La Rioja? Fundida. Entonces, ¿cómo vas a votar a un tipo que gobernó una provincia que la tiene fundida? ¿Entendés? Ese es el pensamiento que tenés que usar. Y no, ay, se ríe, tiene patillas, jajaja, se quiere comprar como era
el auto ese, que no me sale el nombre ahora. Entonces, hay que tener un poquito de conciencia y de adultez para elegir, y no elegir como un adolescente o como un nene chiquito. Bueno, Claro, ahí está, continúo con lo que vos decís, porque circula mucho, vamos a probar. No, esto no es prueba, ensayo y error. Se supone claro. que un adulto tiene un pensamiento hipotético deductivo, que puede comparar diferentes posiciones, que puede hipotetizar con lo que va a pasar en base a los antecedentes previos de cada uno de los candidatos. Eso vamos a probar, es absolutamente infantil. No se puede probar con los destinos de un país. Pero bueno, son cosas que uno escucha, vamos a probar, y yo hago la mía como si se pudiera hacer la de cada uno en medio de un contexto totalmente adverso. Entonces sí, hay que madurar. Hay que madurar, comparar programas, averiguar antecedentes y en base a eso ver a quién se le entregan los destinos de un país. No es prueba, ensayo y error. Eso hacen los niños muy pequeños. ¿Eh? Ay, me golpeé con esto. Bueno, la próxima vez no voy a ir por ahí, voy a ir por otro lado. Un adulto dice, ay, mira, ahí hay un obstáculo, voy a dar una vuelta, no voy a pasar por ahí, voy a buscar otro camino. Es la diferencia entre un pensamiento infantil y un pensamiento adulto, ¿no? Bueno, esperemos que se vaya reflexionando sobre esto, si no es como que es un pueblo que se está poniendo solo la cuerda al cuello, solito nomás. ¿Mm? Si probás cualquier cosa sin averiguar qué es, te podés comer caca. Sí, como los niños. Y sí, Claro, vos te pruebo y como caca. No, yo primero tengo que ver, que por lo menos que me den una idea de lo que voy a probar. Y si sospecho que caca, no la voy a comer. sí, como los niños. Bueno, gracias Marta, pero bueno, son cosas cotidianas, de ejemplos que por ahí pueden ayudar un poquito a la Y situación colectiva. ¿Mm? hay que hablarle a la gente en el nivel que te puede entender. Entonces, una forma de explicarlo con el hecho de comer caca creo que es mucho más claro que si yo hablo de teorías políticas. O sea, tratar de que la gente entienda que tiene que Sería un ordenar. poco escatológico, compañera, pero bueno, en fin. Yo le pediría a todo al que está mandando por los grupos de WhatsApp feliz día del trabajador, que no pongan tanto así feliz día. Y si ponen feliz día, si tenés trabajo, ¿no? Claro. Feliz es lo que tiene Y que tener. abrazo fuerte, caluroso, porque es lo único que podemos hacer para el que hoy no tiene trabajo, tiene un Claro. familión que darle de comer y aún hay un patrón HDP que te dejó sin laburo porque se tragó toda la guita. Así vamos a hablar, ya que Marta dice caca, yo digo así, un patrón HDP. Caca come los empleados, él se come la plata. La plata se come, asesino. Bueno, listo. Muteémonos, Bueno, Marta mejor. mantengamos la compostura. Vamos a entrar con el tema, luego de pasar un poquito por el 1 de mayo, la situación de las líneas 333, 707, 407, nuestra solidaridad con los trabajadores que luchen, que luchen. Yo el otro día pasé por la 60 y le dije, a ver, ustedes están apoyando a sus compañeros, saben que se quedaron. Ay, fueron los delegados. Sí, tienen que ir todos, no los delegados nada más porque les puede pasar a ellos también, puede pasar en la línea 60 también. Este, bueno, Te aviso que ya tengo, la tenemos. Vamos introducí, ya tengo en línea a Norma, cualquier cosita. perfecto, perfecto. Vamos a escuchar a Valentina Bassi, que es una actriz que está encabezando con otras personas también la lucha de los familiares y de las personas con discapacidad. Y bueno, muy claramente no se explica qué está sucediendo
con la cuestión de la discapacidad, la ley de emergencia en discapacidad y la quinta última modificación que mandó el ministro Lugones, donde termina de desarmar todo. Y todo lo que está sufriendo la gente que tiene hijos con discapacidad o familiares con discapacidad para no abandonarlos y tratar de llevar adelante en este ámbito sus tratamientos. Vamos a escucharla a Valentina porque lo explica muy clarito. Y luego tenemos en comunicación a la señora Norma que nos va a contar su caso personal. A ver, me dicen ustedes si se escucha o me lo escriben. Esperen un cachito que... De liquidar a todo lo que es sistema de cuidados para personas con discapacidad. Luego tiene una prepaga, trabaja para una prepaga y quiere regalarle a sus amigos sacarse de encima del tema de discapacidad. Por eso insiste, por eso vuelve tanto, porque si no, no se puede entender. La derogan, que después la suspenden, que después la reglamentan pero no la cumplen. En diciembre la quisieron derogar, ahora la quieren modificar. Esta modificación es nefasta, peor que cualquier cosa, o sea, se vuelve 30 años atrás. No solo no se cumple con la ley, sino que se rompe el sistema de prestaciones. El Estado fija un nomenclador, el nomenclador único, que es como la columna vertebral de la ley de prestaciones básicas, que se aprobó en el 97. Hace 30 años que funciona. Que es cuánto tienen que pagar los prestados. Exacto, las escuelas especiales le pagamos tanto, a los hogares tanto, a los terapeutas tanto, a los transportistas tanto. Eso que fija el Estado no lo paga el Estado. Lo pagan las prepagas, las obras sociales nacionales sindicales, PAMI, y el Estado paga para los que no tienen ni obra social, ni prepaga, ni PAMI, que es incluir salud, o sea, un 20%. Pero los entes financiadores más importantes son las prepagas y las obras sociales nacionales sindicales, que siempre se quisieron sacar de encima eso, porque no quieren que el Estado les diga cuánto tienen que pagar por las prestaciones, ¿no? Por las escuelas y eso. No es una guita que se quiere ahorrar el Estado Nacional, sino que les quiere ahorrar a las prepagas. Claro, Lugones está de un solo lado del mostrador, ni siquiera está de los dos lados, porque no es que el Estado pierde plata con prestaciones básicas o con todo lo que es cuidados para personas con discapacidad, terapias, escuela, hogares. Lo pagan las prepagas de las obras sociales nacionales y a través encima del Fondo Solidario de Redistribución. O sea, cada aportante en blanco aporta un poquito y que va al fondo, no queda en la prepaga, cosa que les indignan a las prepagas, se va al Fondo Solidario. El Fondo Solidario está para que haya alguna obra social que está media enclenque, puede igual pagar todas las prestaciones que las personas con discapacidad necesiten. O sea, quieren deshacerse del fondo, quieren deshacerse del nomenclador único, quieren deshacerse de todo eso. Y cada uno se arregle. Con esta modificación, vuela el nomenclador único, cada obra social paga lo que quiere, pero no van a pagar nada. Una obra prepaga va a decir, no, yo pagar nada. Yo transporte no pago, yo escuela especial no pago, las escuelas especiales se funden, porque hoy las escuelas especiales aceptan a todas las obras sociales nacionales y a todas las prepagas, porque todas cobran lo mismo. Esa igualdad de posibilidades se va al carajo. Yo tengo la sensación. Bueno, fíjense cómo lo explica esta Valentina. Esperen que quiero buscar unos nombres acá que me interesa especialmente. Valentina Bassi es la actriz, Valentina Bassi. ¿verdad? Es la Divina. actriz exactamente que tiene un hijo con discapacidad y que está a la cabeza de la lucha denodadamente y explicando estas situaciones. Es la quinta reforma, o sea, hay cuatro anteriores de ley de emergencia discapacidad que se han literalmente, no quiero usar una palabra, pero se han cagado en la ley de emergencia discapacidad 4 veces. Se aprueba de nuevo, mandan la quinta reforma. La quinta reforma la manda el ministro de Salud Lugones, que es dueño de una prepaga. Quieren sacar el nomenclador, que es una suma que fija el Estado para pagar el transporte, los subsidios para las escuelas, bueno, las terapias, y que esto quede libre en manos de las prepagas y de las obras sociales, que por supuesto, como dice Valentina, no van a querer pagar nada. Ahora, hay también un fondo solidario de redistribución. Digo porque voy a tomar un caso, luego le pasamos la palabra a la señora Norma. Unión Personal Civil de la Nación, vuelvo a repetir, dejó sin servicios de salud a todos los monotributistas, con el argumento de que pagan poco.
Volvemos a repetir que Unión Personal Civil de la Nación tiene monotributistas, tienen a los trabajadores en ejercicio, por ejemplo el CONICET, trabajadores del Estado, y se han armado una prepaga, porque ellos son dueños, no son sindicalistas, son dueños, que se llama Acor Salud. Todos están afectados, pero los más afectados son los monotributistas que el año pasado, en agosto, le sacaron prácticamente todos los servicios. Prácticamente todos los servicios. Ahora, yo pregunto, y voy a dar el nombre de la abogada que tiene la cara de incumplir con la cautelar de un juez de San Martín. Se llama Lara Antonella Campana. En algún momento va a tener que pagar lo que está haciendo. Y en algún momento van a tener que, porque no se piensen que es eterno y que dura siempre esto. ¿Eh? Yo les diría, ¿por qué no recuerdan cómo terminó Mussolini y Hitler? Recuerden, a ver, un poquito de... Si no se acuerdan, si no saben, vayan a los libros de historia. Lara Antonella Campana. Incumplen las cautelares de los jueces de San Martín en casos particulares. Yo quiero saber dónde está el Fondo Solidario de Redistribución. Yo no voy a apelar a que las obras sociales son un sistema solidario y que si se enferman, pónganle, hay 100 personas, no se enferman todas juntas, se enferman 2 personas. Las otras 98 le pagan a los 2 que están enfermos. Hay un sistema solidario que es el espíritu de las obras sociales, pero aparte hay un fondo solidario de redistribución que es un aporte que se le brinda si la obra social no le alcanza. ¿Quién tiene el fondo solidario de redistribución? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? En OSBA, en UPCN, en la obra social de la señora esta que ahora nos va a contar su caso. Pasa a engrosar los dirigentes, los patrimonios de los dirigentes. Estamos hablando de Andrés Rodríguez en UPCN, estamos hablando de Amadeo Genta y toda su séquito de acólitos en OSBA, los correspondientes de Perdón, idioma, que ustedes sabrán los nombres. ¿Eh? Pasan a engrosar sus perdón. patrimonios personales, que es gente que tiene mucho dinero, que es dinero de los trabajadores. Entonces, yo quiero saber dónde está el Fondo Solidario de Distribución. ¿Quién lo tiene? Con los números. Por eso nosotras en un momento planteábamos apertura de los libros. Se tienen que abrir los libros. No pueden manejarlo 4 dirigentes llenos de plata los libros. ¿De dónde Plata sacaron la plata? ¿De dónde sacaron la plata? Por eso se niegan a la apertura de los libros. ¿De Nosotros qué trabajo? solicitamos la apertura de los libros, de todas las obras sociales, sobre todo las obras sociales del Estado, de todas las obras sociales queremos la apertura de los libros y Claro, queremos saber los bienes que respondan por los bienes que tienen, de dónde sacaron los bienes que tienen. claro. Y vuelvo a nombrar, Lara Antonella Campana se niega a llevar adelante la cautelar de un juez, de un tribunal, ¿no? Entonces, a ver, esto no va a durar para siempre, que revisen la historia hacia atrás. Nada dura para siempre. Y piensen en qué posición van a estar cuando esto se termine. ¿Cómo van a quedar cuando esto se termine? ¿Mm? Bueno, disculpen, disculpen, pero hay salud de la gente en juego, vida de la gente en juego, que son los más vulnerables, son los que tienen problemas de salud. ¿Eh? Disculpen mi entusiasmo en este tipo de cuestiones. Pero quiero que les quede bien claro, esto se va a terminar. Y piensen, piensen, si pueden pensar, cómo van a quedar cuando esto termine. Porque van a tener que responder. Videla, Agosti y Macera respondieron. Tuvieron que responder. Murieron presos. Digo, por poner un ejemplo de la historia, hay muchísimos ejemplos de la historia hacia atrás, pero por poner un ejemplo de la historia, no más. Vamos a escuchar un caso que es muy delicado de la señora Norma que tiene a su hijita Melanie, con unos problemas de salud muy serios. Luisa, le damos la palabra, por favor. Gracias, Lili. Adelante, Norma, contanos, por favor, el problema de Melanie. Adelante, ¿podés hablar ahora? Soy Norma, mamá de Melanie. Ya tiene
padece de mielomeningocele. eh, Al nacer, nace no se le forma la médula ósea y, y nace con la médula abierta. A su vez, con el paso del tiempo, en el 2021, sufre un shock séptico de una arteria interhospitalaria, se le deja en coma y estuvo 6 meses en terapia intensiva. Volvió de la muerte, volvió de la muerte mi hija. Estuvo internada en casa cuna, ahí le salvaron la vida. Ella, producto de esta bacteria, pierde un riñón. El bicho que se le mete en el cuerpo le come el riñón, se lo hace picadillo. Entonces ella tenía un riñón entero y un riñón de 6 centímetros que estaba enfermito. Ahora queda con el riñón de 6 centímetros, que está enfermo. Por eso tiene que hacer diálisis 3 veces por semana, hace ya 5 años. Ella estuvo, perdón que me emociono y me pongo mal. Tranquila, mi amor, tranquila. Bueno, ella estuvo, tiene insuficiencia renal crónica terminal. Les cuento que ella ya no tiene lugar donde poner un catéter. Le pusieron una fístula en su bracito, en su brazo derecho. Como le pusieron, las venas no le llegaban, entonces había que poner una, ¿cómo se dice esto? Una prótesis. Entonces, no, se lo pusieron sin prótesis. Entonces, la clínica pedía autorización a la obra social para que me lo aprueben para poner la prótesis y nunca la pusieron. Hasta que eso se cerró, volvieron a poner, esto dejó de funcionar, le pusieron un catéter en el cuello, después un catéter en la ingle, le pusieron un catéter abajo del pecho, le pusieron, no sé, le habrán puesto en total 30 catéteres a mi hija, porque la obra social nunca autorizaba las cosas. Ahora, hasta que, bueno, un día autorizó y le pusieron, hace 2 años creo que fue, le pusieron la fístula con prótesis en el otro brazo, en el brazo izquierdo. Y ahora ella dializa, pero el día que eso se tape o que eso ya no funcione, ya no va a tener más, no tiene dónde poner un catéter y ya ella va a peligrar su vida. Por eso me dicen que yo preguntando, Luisa me asesoró mucho, ella averiguó varias cosas y en el INCUCAI me dijeron que al ser un enfermo terminal, a los 6 meses le tendrían que haber hecho el trasplante, pero nunca se lo hicieron. Nunca la anotaron, no está en una lista de espera. Mi hija está abandonada por esta obra social que hizo abandono de personas, que desde el día 6 de enero no me da más insumos, no le da la medicación, no le da los catéter que ella usa, catéter urinario, del cual yo uso 6 cajas por mes, 6 ondas por día. No me está dando nada. Recién ayer llamaron a mi esposo y le dieron una caja que te dura 4 días. Una caja me dura 4 días. Es una vergüenza, es una burla. Norma, esas son las que valen como 300.000 pesos, ¿verdad? Claro, claro. Bienvenida, señora Norma. Liliana le habla. Acá estamos junto con Luis, estamos junto con Marta.
para escuchar su caso y difundirlo dentro de lo que se pueda, de lo que podamos. Le pregunto, ¿qué obra social es la que tienen ustedes? Se llama OPETAX, Obra Social Empleados de Taxi de Capital. Ujú, ujú. Pero lamentablemente, como Norma te dice, Lili, no responden a lo que debe responder una obra social, en este caso, que es una situación límite de salud. Hemos recurrido, Norma tiene toda la documentación con respecto a Melanie Villalba, tiene recursos de amparo, tiene denuncias, pero hay una indiferencia de parte de las organizaciones que tienen que actuar, que tienen de actuar. Melanie Villalba, ella es de Lomas de Zamora, y bueno, necesita urgentes ondas, SpeedyCat. 28512 es el código. Que por favor, si alguien está escuchando y puede proporcionarlas, porque la verdad que el laboratorio Coloplast nos hemos comunicado, muy amable la empleada, pero me dijo directamente que ya no puede proporcionarle porque la obra social no está cubriendo. Y estos que son para el cateterismo, Melanie Villalba necesita 6 por día, 6 sondas por día. Además, pañales, para poder vivir dignamente. En sí, la lucha es diaria con Norma. Hoy, ahora, en este momento, la familia de Melanie Villalba está organizando un locro. ¿Cómo va ese locro, Norma? Está marchando. Si sos de Lomas, si sos de la zona de Villa Fiorito, ahí en Monzoni 442, ahí hay un locro que no sabés cómo va a estar, para ir a buscar y ayudar con esa recaudación, para que la familia pueda comprarle los insumos mínimos, porque la verdad que muchos son muy caros, porque la obra social que le tiene que proveer no lo hace. Pero Hemos, volví a decir en la obra social que es, volví a decir, y si sabes quiénes son los que la dirigen, si no, nombrala. sí, Ospetac, de choferes Eh, Social Ujú, Empleados de Taxi de Capital. Queda en la ujú. calle Avenida La Plata, está el sindicato. Avenida La Plata, entre Bray y, bueno, antes no recuerdo. Aquí en la cancha de San Lorenzo. Señora Norma, ¿ella está nuevamente anotada o por primera vez en la lista de trasplante? Esta no figura. Me han llamado el día martes, me llamaron del Incucay, que también gracias a Luisa, que ella se contactó con una persona, me llamaron, yo pasé el número de una persona que se cree dueña de la obra social, que es el sindicalista Jorge Cafaso, que es el que Ujú, ahora maneja todos los hilos ahí. ujú, Y le dijeron la llamada del Incucay, le dijeron que no, ellos no pueden autorizar nada, que no están en condiciones. ujú. Así que Sí. me dicen que busque un abogado, en el Incucay me dicen que busque un abogado, pero yo no tengo recursos para pagar un abogado, esa es la realidad. Ese es otro pedido, Normita, ese es otro pedido urgente. La familia de Melanie Villalba necesita un abogado. Lo estamos buscando, lo estamos gestionando. Lamentablemente desde el Incucay, un asistente social que tengo que decir, muy buena persona, que nos escuchó, revisó
y nos dijo, Melanie Villalba está en la lista de personas que se dializan, sí, pero en la lista para recibir riñón se le suspendió el año pasado, ¿no es cierto, Norma, que nos dijo así? ¿Le puedo hacer una pregunta a la señora Norma si me escucha? Con respecto al tema del trasplante, ¿pudieron hacerse dentro de la familia para ver la compatibilidad? Porque yo conozco gente que se hace, digamos, el trasplante de riñón con un riñón del padre, de la madre, de algún hermanito, de algún familiar que es compatible. Obviamente tiene que hacerse en un lugar especializado, como para, digamos, ampliar o ver esa posibilidad, esa opción. Le pregunto a la señora Norma si analizaron las compatibilidades familiares. No, es que un camino más rápido y más efectivo. Verá, el urólogo, ¿qué nos decías del urólogo? Que es el jefe de neurología de Casa Cuna, me dijo que yo no le puedo donar, Ajá, será por mi diabetes, por todas las condiciones que tengo. claro. Bien, bueno, ahí tenés un dato. Vos Claro. no podés ser donante. Pero Ujú. bueno, acá hay un abandono, pero de persona, pero total. Se le suspende, claro, Esa es la denuncia que yo te pasé, que sí. yo con mis palabras hice una denuncia, pero en la obra social la tiraron al tacho porque no tiene validez. Por No le eso escuchamos bien un ahí, a ver. abogado, necesita un abogado, Lili. Ajá. ¿Está? Sí. Igual hay que contemplar que las obras sociales, la modalidad ahora es incumplir las cautelares. Es- O sea, no cumplen las cautelares aún con resolución del juez, simplemente porque hay un gobierno que no cumple la ley de emergencia en discapacidad, no cumple la ley de financiamiento universitario, entonces de ahí hacia abajo se creen habilitados como para incumplir las órdenes del juez. Es una modalidad, digamos, esto de, con pruebas, digamos, de que en general las obras sociales están incumpliendo las cautelares. De cualquier manera, está muy bien, solicitamos entonces si hay algún abogado que pueda ayudar, acompañar, porque siempre es mejor estar acompañado que estar solo, ¿eh? Y denunciamos la obra social de los taxistas de Capital y a este señor Jorge Cafaso. ¿Dónde está el Fondo Solidario de Redistribución y dónde están los aportes de los afiliados? Como es- para no poder asistir a Melanie Villalba, que lo necesita. Es una cuestión de salud y de vida. ¿M? Por favor, Este, el que tiene algún dato se dirige al celular de la radio. 11 23 50 6442. 11 23 50 6442. Y gracias al programa La Rueda por este espacio para dar a conocer esta situación. Señora Norma, ¿usted quiere, a ver, redondear cuáles son los pedidos que necesita para su hija? ¿Quiere redondearlos, repetirlos, por favor? Y yo o sea, lo que es más, que se me hace incansable son los catéteres. Catéter Ujú. Spear Catch, Bien. 28512, que son las ondas urinarias, que cada caja sale 300.000 pesos y ella usa 6 y yo no tengo para, para poder comprarlas. Ujú. Y además de eso, Y después ella usa pañales Plenitud HM, pero bueno, eso, como yo hago rifas, hago cositas, vendo, yo los puedo comprar, no tengo problema. Pero después está la medicación también, que la compro con rifa. La familia está muy endeudada, como se podrán imaginar,
porque Norma hace esto que nos está contando, ¿no? Pero no tiene un trabajo, digamos, legal, y el papá es chofer de taxi, así que se podrán imaginar que todo el dinero que entra en la familia es para los insumos de Melanie. Así que urgente. Sí. Bueno, yo lo que le sugiero, le había comentado a Luisa, hay una organización que se puede encontrar en internet que se llama Abogades Populares, Ajá. y que Ahí se anoto. encargan, Abogades Populares, se puede encontrar en internet, que se encarga de asistir con muy bajo costo a los casos de discapacidades o de problemas de salud que son serios, como en este caso, ¿no? Que, como para, digamos, que tenga un acompañamiento, que no esté sola en todo esto la señora, ¿eh? Bien. Este, a ver si se puede comunicar. Acá lo pongo eh, en el Abogades Y ya lo Populares. anoté, le vamos a ver si podemos averiguar, ¿no? Eh, Como para que la acompañen y para que no esté sola en todos sus reclamos, siempre va a abrir el panorama, y bueno, y va a Igual tener más estamos voz. buscando, Lili, estamos buscando en zona Lomas de Zamora, toda esa zona. Sí, Lili, que se llama la señora, sí. ¿cuántas de los bolsillos viven en country? Vive No, no le... este Jorge Cafaso, Ah, sí. te robaron toda la plata de la obra social y ahora a mi hija la dejaron tirada. Ujú. Sí, es lo que Mi venimos marido, denunciando, señora Norma, hace montones de programas con los dirigentes de estas obras sociales que no tienen para los afiliados, que no abren los libros. Se solicita la apertura de los libros, que están llenos de dinero, ¿no? Y que se han enriquecido con nuestros aportes y con el dinero de la gente, ¿no? Y ahora que cuando había más dinero, sacaban para ellos, para comprar sus casas, sus propiedades, Claro. impuestos en el exterior y demás, y también atendían los afiliados. Pero como ahora hay menos dinero, ellos no resignan todo lo que tienen y dejan de atender a los afiliados con problemas serios de salud, a todos en general, pero los que tienen problemas serios de salud, ¿no? Es la situación de la mayoría de las obras sociales en este momento, ¿no? Sí, acá lo volvemos a nombrar al señor Jorge Cafaso, que en algún momento va a tener que rendir cuentas por abandono de persona también. ¿Y dónde está el dinero de los aportantes a la obra social y dónde está el Fondo Solidario de Redistribución? ¿Quién lo tiene? ¿Mm? Mm. Y que abran los libros de su obra social para que los trabajadores y los jubilados de la obra social puedan hacer las cuentas, porque por algo se niegan denodadamente a Ver, abrir los libros. sí, Lili, Normita está hablando. eh, Sí, a veces nos enojamos con estos temas, pero exacto, la bueno. médica auditora, Lili, de la obra social. Se niega absolutamente. Y eso, ¿sabes qué? La llamaron del INCUCAI, esta asistente social, Mariela, que la tenemos que nombrar y agradecer toda la gestión, pero lamentablemente chocó con esta persona, la médica auditora, que yo desde la radio todavía no me comuniqué, me voy a comunicar, ¿eh? Y Marina de Los Yo Ángeles Reda. Bien. pregunto, ¿por cuánta plata se venden la médica auditora, los abogados? ¿Qué están haciendo para ser delicada de preservativos de los dirigentes? ¿Eh? ¿Cómo llegan a estos cargos, Lili? ¿Cómo llegan a estos cargos? ¿Cómo puede ser que nunca rindieron cuenta? Porque esto tendrían que rendir cuenta todos los años de lo que hacen. Llegan Claro. por ¿Cómo elecciones es que fraudulentas. A ver, Marta, en las obras no lo sé sociales, eso? cada tantos años se hacen elecciones, son fraudulentas las elecciones, así se perpetúan, llegan y se mantienen durante décadas por elecciones fraudulentas. Sí, Y a la ver, gente no dice nada. y La eso gente no también, dice esa nada. es la contra,
cara, digamos, ¿no? Por eso, hay que ver los antecedentes de la gente que se elige. La Bueno, gente no toma conciencia de las cosas hasta que no le cae en la cabeza. no son elecciones, son un simulacro de elecciones, son Bueno, pero simulacros. los empleados o más podrían no reconocerlos, no permitirlo. Y es cierto, pero son Veamos. Algo pasa que hay una Bueno, complicidad, ¿sabés hay qué, una complicidad. Lili? Norma debe tener que seguir con el tema del y, locro. Vamos a ver si quiere agregar algo. y le deseamos mucha suerte a la señora Norma, que se venda mucho. Vamos a tratar de difundir el programa, se lo vamos a hacer llegar para que lo difunda, a Así ver si es. se pueden conseguir estos catéteres, a ver si se puede conectar con algún abogado que por lo menos la acompañe en el proceso para que no esté sola luchando. Eso. Este, y volvemos a reiterar la obra social de la que se trata, empleados de taxi de Capital, y el señor Jorge Cafaso, que abra los libros, que diga de dónde sacó sus bienes, Claro. y a la médica auditora, ¿cuánto le pagan, doctora? ¿Cuánto le pagan por no cumplir y hacer daño a la gente? A la abogada, ¿cuánto le pagan? Acá tengo el nombre. Esta otra es de UPCN, Lara Antonella Campana. ¿Cuánto le pagan? ¿Por cuánto se venden? ¿Por cuánto se venden? Hay una cosa que se llama dignidad. Y quiero recordar, volviendo al principio, luego hago la mención, que es una anécdota que ya le he contado, pero le vamos a dar la palabra a la señora Norma para que haga el cierre y el cierre de su charla y le deseamos mucho éxito en su actividad del locro. Bueno, también quería recalcar que mi esposo hace 36 años que es taxista. Mira, bueno, Muchísimos años, muchísimos sí, dedicándole a, o sea, aportando en su obra social, ¿no? claro. Que ahora hablan y se abandonan de personas, es muy triste. Pero bueno, Bueno, sí, sé que yo no voy a bajar mis brazos, no voy a abandonar mi lucha. Les agradezco un montón que me hayan dejado expresar. Les agradezco de corazón. ujú. Gracias, Norma. Va a salir adelante, señora, porque no está sola. Va a salir adelante, porque no está sola. Bueno, mucha suerte con el locro, entonces. Bueno, Bueno, Y lo que quería, la anécdota que quería contar, volviendo al inicio del 1 de mayo que hablábamos, viendo esta gente que son traidores a los trabajadores, porque se han encaramado en las obras sociales que son de los trabajadores y de los jubilados, a estos abogados, a estas médicas auditoras que hacen de, por ser fina, preservativo de estos dirigentes, todos traidores a los trabajadores, porque son organizaciones de los trabajadores. La vieja anécdota del anarquista que fue encontrado, puesto preso por un policía allá por los 1900 y pico, desnutrido y con plata en el bolsillo, y que el policía le pregunta, ¿y cómo usted no compró alimentos con el dinero que tiene? Ah, dijo el anarquista, porque esa plata es del sindicato, no es mía. ¿Mm? Esos eran los sindicatos en su origen. Esos eran los trabajadores en su origen. Tenían una palabra que hoy día, con todos estos dirigentes que están a cargo de las obras sociales y el séquito que tienen alrededor de abogados y médicos que les sirven para sus fines, tienen la palabra es dignidad. Dignidad es la palabra, cosa que No ahora la- no la conocen. Por eso yo vuelvo a preguntar, ¿por cuánta plata se venden? Bueno, le doy la palabra a mis compañeros porque realmente por lo menos a mí me enoja mucho, la desprotección de gente que necesita ser protegida. Y que por otro lado hace años, la señora dice que el esposo es taxista, 36 años aportando, ya lo tiene bien pago. claro.
Sí, es lamentable. Hola, buen día, Clelia, que se unió Clelia Bueno, hoy. Te digo este, que este programa, Clelia, está terrible. Se nos ha zafado la sí, lengua, no sabes cómo. Sí, bueno, más o menos. he escuchado y bueno, recordando de todo, buenos días a todos y Lilia, disculpen cerrá la ustedes, imagen porque no te escuchamos bien. Si vos cerrás la imagen, vamos a ver. Claro. en fin. Ah, pero no se paga, ahora Ahí sí. está, Dis- ahí está. disculpen que recién los saludo. Estoy recordando eh, un anecdotario tan tupido que ocuparía esto todo el programa. Hay muchas maneras de estafar al pobre paciente que necesita atención. Estoy recordando el copago que se pide en tantos lados. No sé si es legal, creo que no. Que cobran Está lo que quieren. No, 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 perdón, que interrumpa. No es legal, pero lo cobran igual. Ahora no hay ley ahora. No hay hay, ley. Hacen lo que quieren. Todos hacen lo que quieren. está bien. Hay mil otras formas, no sé si lo han mencionado, y es el pago, no, el asunto de las prótesis o las lentes que se ponen para cuando uno se opera. Por ejemplo, yo estoy operada de cataratas. Cuando me operaron, el médico que me operó por IOMA, yo no tengo PAMI, tengo IOMA, que es una cosa parecida a PAMI. Me dijo que las lentes que otorgaba IOMA eran buenas, pero si yo trabajaba con la vista, cosa que hago por el taller literario, todo el tiempo estoy leyendo, me convenía tener otras verdaderamente excelentes, cosas que quedan puestas para siempre. Bueno, no había mucha elección. Fue un gran esfuerzo pagarlas. Yo nunca las vi. La verdad es que hice un acto de fe. ¿Por qué? Nunca vi ni la cajita en que vienen envasadas las supuestas excelentes lentes que me pusieron. No, tampoco sé si realmente sobrepasaban tanto en valor y excelencia a las que otorga IUMA. Por esa y otras razones, tuve mucha desconfianza en la persona que me operó. No en su pericia técnica, porque creo que era una persona con mucha experiencia como cirujano y quedé perfectamente bien. Pero resulta que este año hemos conocido a un personaje de esos que quedan pocos, un cirujano, no cirujano, un oftalmólogo no cirujano, una persona honestísima, muy amiga de amigos que nos presentaron. Y nos dijo, no, las lentes son todas iguales, las que da Yoma son buenísimas y otras que se recomiendan, no busquen otras. Ya está hecho en mi caso. No es caro, no es grave el asunto, salvo el esfuerzo económico que fue en comprarlas, que realmente fueron carísimas. Y ya les digo, fue un acto de fe. Nadie las vio nunca. No me dijo, ve señora, son estas, mire el origen. Eran justamente israelíes. Son israelíes, son de las buenas. Como sabemos que muchas veces IOMA
por ejemplo, los marcos de los anteojos que da los de PAMI o Yoma lo mismo, son malos, se rompen y todos tenemos tanta desconfianza en lo que dan estas instituciones, por eso las adquirimos. Pero estuvo muy mal hecho todo el trámite, incluso la ingenuidad de uno decir, bueno, si el doctor me lo recomienda, por algo es. No deberían hacer eso. Y si las de Yoma no son de buena calidad y son de mucha mejor calidad las que se podrían dar, deberían denunciarlo públicamente, cosa que no hacen. Esto es una pequeñísima anécdota al lado de las barbaridades que pasan con otras personas, pero debe ser una fuente de ingresos infinita, este hecho del asunto de las prótesis que a veces se esperan, no se consulta, no, el paciente es un rehén al lado, en toda la familia médica, entre comillas, es un rehén. Uno vive dando las gracias y pidiendo por favor que todo salga bien, y eso es todo. Hay que ser muy valiente, como esta señora que estaba hablando, para salir al ruedo. Mm. Bueno, gracias, Clelia. Miren, acabo de recibir la publicidad de Le Monde Diplomatique de este mes y miren cómo titulan. Mayo, la agonía de la Argentina igualitaria. ¿Qué? La agonía de la Argentina igualitaria. Claro, es una agonía, tal cual, es un genocidio. Y Claro, como dice Clelia, la señora que estaba hablando, en realidad, ¿sabes qué? El valor que tiene es el desde la desesperación, Clelia. Ese Claro, ya no valor tiene le nada para da, perder. claro, Claro. por la impunidad, por el abandono, por la injusticia que sufre día a día, porque tiene una hija de 21 años, Clelia, que depende de un cateterismo, que depende de una asistencia continua, absoluta, para poder seguir viviendo, porque tiene un solo riñón. Totalmente ese riñón está atrofiado, ese único riñón que tiene, ¿entendés? Y hace diálisis. Diálisis. No, no. Y la obra social esta, que ya la mencionó perfectamente, OSPETAC, que es la obra social de taxistas, que no le da los insumos. Una médica auditora que le niega, ni siquiera le ha firmado para que siga estando en la lista, para ese riñón. Es una cosa absolutamente que yo cuando me la contó y me enteré de esto, no lo podía creer como ser humano. Es verdad. Y hacemos lo que podemos desde la radio. Yo me comuniqué hasta con el INCUCAI, me comuniqué con Coloplast, que es el laboratorio que le tiene que suministrar las ondas Epedicat, y la empleada, cuando le dije que era de la radio, Conciencia, ahí trató de mejorar su discurso, ¿no? Pero bueno, eh, no sé, de todas maneras no tiene novedad Norma hoy de las ondas. Creo que dijo que le habían dado una caja, tal vez fue después del llamado, no, esa parte no la sé. Pero imagínate que Melanie necesita 6 sondas por día, 6 por día, y la caja sale 300.000 pesos, la caja trae 30, o sea que es para 5 días, para una semana necesita esa caja.
No, es increíble lo que hace esta madre. Ahí se ve la desesperación, Clelia. Hoy está haciendo un locro que esperemos que vaya mucha gente a comprar, porque todavía encima, ¿sabes qué me decía Norma? Tengo un vecino, Luisa, que me está haciendo la competencia. A ver, para un poquito. La mamá de Melanie Villalba está haciendo un locro. Déjale que gane unos pesos. Bah. Sí, si les parece, antes de cerrar, vayan Sí. pensando cómo quieren despedirse. Voy a leer esto de la agonía de la Argentina igualitaria, y en la imagen se presenta la estatua de San Martín con su caballo hundiéndose, hundiéndose o sea, en El la tierra. Libertador, justamente. Dice así: César González nació hace 37 años en la villa Carlos Gardel en Morón. El mayor de 8 hermanos, vivió su infancia en un entorno de marginalidad y pobreza. Se drogó mucho y pasó por un par de institutos de menores. Cuando tenía 16 años, protagonizó un asalto que derivó en un secuestro extorsivo. Terminó baleado y condenado a 5 años de prisión en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, donde purgaba la última parte de su sentencia. Un tallerista le acercó libros de filosofía, literatura y sociología. César lo llamó un renacimiento. Empezó a escribir, fundó una revista en la cárcel y una vez afuera publicó poesía y ensayo, dirigió películas y sobre todo escribió 2 libros: El niño resentido y Rengo y Yeta, que sin romantizar la pobreza ni predicar desde el púlpito de los rescatados, con una sensibilidad fuera de lo común, cuentan su infancia y su experiencia en los institutos y que se convirtieron en un boom de ventas. Para esta edición le pedimos a César que nos cuente cómo se vive la crisis en los sectores más pobres de la Argentina. En su nota habla de carnicerías que ya no venden por kilo, sino por feta, de cocaína tan fraccionada que sirve solo para un esnife, a 1.000 pesos la bolsita, de gente peleándose todos los días por las obras de una verdulería, de policías que le roban a choferes de Uber. Nos pareció una buena forma de volver sobre un tema que nos obsesiona: la degradación social de la Argentina. Hablo de la cristalización de núcleos de exclusión permanentes, de la secesión de las élites en barrios segregados, lo que decía Norma de este señor dirigente de la obra social que vive en un country, y del imperio de la informalidad, entre otras tendencias que configuran un proceso que empezó antes de la llegada de Milei al gobierno, pero que el gobierno profundiza. Por eso, además de la nota de César, Verónica Gago analiza otra forma, otro fenómeno de época: el endeudamiento como nueva normalidad de las familias. Mientras que Gabriel Kessler y Gabriel Bomaro, que vienen siguiendo a los votantes de Milei desde el comienzo, dicen que el pueblo libertario siente la crisis, por supuesto, que hay desconfianza y dudas, pero que el vínculo afectivo con Milei no se rompió por completo todavía. Yo escribí sobre los 3 amortiguadores sociales: la asignación universal, las plataformas y el crédito de las billeteras virtuales, que le permitieron al gobierno concretar su ajuste sin estallidos, que creo se están agotando. Veremos. Como el objetivo del dossier es describir la morfología social de un país muy diferente al que conocíamos, lo titulamos, parafraseando una vez más a Halperin Dongi: la agonía de la Argentina igualitaria. Creo que la tapa, elaborada por el diseñador Emanuel Prado, expresa bien esta sensación de ahogo que queríamos transmitir. Y está la estatua de San Martín hundiéndose en el agua. Hundiéndose en el agua ahora la veo mejor. Bueno, me parece Claro. que la ven bien desde afuera. Va, no sé si desde afuera, ¿Me, porque me es en permitís español. un Sí, momentito, sí, Liliana? Porque esto es en asunto no solamente de la Argentina, es
diría que es mundial, porque a principios del siglo XX, fines del XIX, la organización de la gente trabajadora no era muy grande, porque convengamos en que no había cundido como quisiéramos que cunda los ideales sociales, socialistas. Pero de todas maneras eran organizaciones fuertes y muy comprometidas. El modelo individualista, yo no sé cómo se las arreglaron, pero cundió y parece hasta haber ganado. Es más, Hobsbawm, lo que estaba leyendo ayer, un historiador muy, muy bueno, que a veces consulto, decía que para fines del siglo XIX el modelo de mejora colectiva era importante en Europa y el modelo individualista del sueño americano de me la juego sola y emprendo y voy adelante yo sola, era de este lado del Atlántico, era el modelo americano, que es el que 100 años, que es más de 100 años más tarde, proponen ahora. Me la juego solo. ¿Qué es lo que vos decías en el programa anterior? Ese vecino que tenías, yo hago la mía, que decía, yo hago la mía. Ujú. Este es un modelo que cunde y realmente es un modelo en que todos competimos contra todos, gana el más fuerte, que tuvo más suerte, lo que sea, y nos olvidamos del resto. Porque, y a veces insisto en este tema, porque me preocupan realmente mucho, se necesita de la indiferencia e incluso de la participación activa de mucha gente para que todo marche tan mal para los más pobres, para los más desvalidos, para los más necesitados, para los discapacitados, para los que trabajan y finalmente para la mayoría de una población. Eh, Cuando pienso en el 1 de mayo, que hoy es el feriado, y creo que se recuerda convenientemente que no es un feriado de festejo, es un recordatorio de mártires. La gente obraba como la anécdota que vos acabás de contar. El dinero es del sindicato, no es mío, aunque tenga que pasar hambre. Así obraba, salvo excepciones que siempre debe haber habido, muy mal vistas y muy sancionadas. Era el comportamiento habitual. Y con los diferentes colores que tenían los ideales socialistas, porque había anarquistas, y había socialistas, y había comunistas, y había muchas ramas, todos estaban pensando en la comunidad, no en esta idea hegemónica terrible para mí, terrible, y es yo me la salvo sola, que además se agrega a veces algo más. Lo que importa es mi familia. Mm. Entonces, ¿qué vas a jugar el futuro de tus hijos por unas ideas que qué sé yo, si se van a cumplir algún día, o que primero los hijos, primero los padres y la familia de uno, y a veces se entiende, bueno, los amigos, y así es como estamos. El 1 de mayo recuerda un compromiso vital, porque es vital que la comunidad se salve, y además, en esa época, no fue solo lo que se dio en los primeros días de mayo de Chicago. Había grandes movimientos por todos lados. Por eso pienso que la clase poseedora, la clase, estaban tan preocupados, y por eso fue la represión que fue y el castigo ejemplar que se le dio a estos
pobres personas que jamás se probó lo de la bomba, bueno, que los ahorcaron y los demás fueron, 3 de ellos fueron unas penas terribles de trabajos forzados y prisión perpetua para algunos. Yo creo que, Lelia, si me permitís agregar un poquito en la línea que vos seguís, estamos volviendo al principio porque empezamos con un pequeño audio de Felipe Piña, el historiador, contando la historia del 1 de Mayo. Yo creo que hay instrumentos. En una época, recuerdan cuando se decía que la religión era el opio de los pueblos, por esa época aproximadamente. Entonces, la salvación, ¿dónde estaba? Estaba en el más allá. Era el opio de los pueblos porque adormecía a la gente frente a las injusticias en la tierra. Hoy día tenemos otra religión que es la tecnología, ya vemos que está manejada por Peter Thiel, Elon Musk y todos esos tipos. La gente encerrada es en las redes sociales, encerrada en todos los medios digitales, a veces ni mirando, están mirando el celular, cruzando la calle, mirando el celular, encerrado todo el tiempo en esos medios tecnológicos, en donde la salvación que se propone es individual. Es una salvación individual. Por algo el algoritmo, si a vos te gustan los gatitos, te va a dar todo de gatitos, si te gustan el fútbol, te va a dar todo de fútbol. No, es este instrumento propone una salvación personalizada e individual. Y no es inocente, está absolutamente manejada. Tiene dos fines, uno económico, es decir, los grandes CEOs de estas empresas son prácticamente los dueños del mundo, ya están en Estados Unidos ocupando cargos en el ejército estadounidense. Y el otro medio es estupidizar a la gente. ¿Eh? Por eso es el medio de la salvación individual por el cual cada conciencia, cada individuo termina pensando, yo hago la mía y yo me voy a salvar solo, ¿no? Bueno, Yo, esto me antes parece. de que termine, les quiero contar lo que está pasando en Villa Fiorito. Miren, les voy a mostrar. Yo digo, ¿de qué Ujú. estamos hechos los seres humanos, Lili? ¿De qué estamos hechos? Porque en la mayor crisis, en el límite, ¿no? De cuando peligra la vida de un hijo, sacamos fuerzas de donde no tenemos y hacemos esto que estamos viendo acá. Yo me voy a Villa me voy a Villa Fiorito a comprarme ese. ¿Qué tal? ¿Qué tal es el locro? Lo que está pasando ahí en la calle Mozón y dijimos, vamos a comprar locro ahí, dale. Gracias, Lili, te quería mostrar eso. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, no sé si les parece, si ya vamos a ir cerrando. Bueno, una reflexión, un cierre de cada uno. Hoy pasamos por muchos temas, pero bueno, que tienen un hilo siempre en común. Marta. Sí, yo coincido con vos con todo lo que acabas de decir. El objetivo del individualismo es dividir para que no haya consenso, pensamientos solidarios. No es casual, no es casual. Los medios de comunicación se encargaron de eso, las modificaciones en educación, en separar los chicos, separar los grupos, no permitir que se agrupen. Tiene toda una razón de ser, no es casual. Bueno, De alguna gracias. manera lo dijiste con lo que dijiste. Bueno, Clelia, si querés agregar algo más. Quiero agregar algo que me parece que avala todo lo que has dicho antes, Liliana. Perdón. Para el 1 de mayo de 1886 había una enorme inmigración viniendo de Europa a América. En Europa había habido grandes movimientos reivindicatorios de los trabajadores. Ya sabemos cómo eran las condiciones de trabajo para fines del siglo XIX. Y creo que hubieran
está bien, el hubiera en la historia no sirve, pero estos movimientos preocuparon muchísimo a las grandes fortunas y se promovió la inmigración, que fueron como caños de escapes para la presión de las grandes masas. Mucha gente con problemas en su trabajo, mucha gente inmigró a América. Y aquí sí estaba todo por hacer. De manera que el ideal no colectivo, sino individualista, pudo cundir mucho más en América que en Europa, porque el que vino a un lugar desconocido, con una lengua desconocida, Claro, para que haga la suya como pudiera. Así todo claro. fue de manos de europeos que las ideas sociales y socialistas se difundieron en América. Y por eso hubo tantas leyes represivas en nuestro país, la ley de residencia, que la promovió Miguel Cané, el de Juvenilia, la propuso y se utilizó. Se utilizó bastante esa ley, sacando, como se decía aún en la época de Perón, se decía ideas antiargentinas, ideas extranjerizantes, ideas que no tienen que ver con nuestra identidad nacional, que eran justamente ideas colectivistas, socialistas. Vinieron de allí y la represión fue terrible en muchos sentidos. Ni hablar a cuando directamente se usaron armas, que acá también se usaron, ¿eh? Se usaron y se mató gente que era un contento. ¿No? Y si no, no olvidemos del centenario, lo que fue el centenario en Argentina, algunos años más tarde. Pero el 1 de mayo enseguida lo promovió el movimiento obrero, 3 años después de la muerte de estos muchachos de Chicago, ya teníamos hasta el día de hoy el 1 de mayo recordando. El fenómeno inmigratorio es muy complejo y muy interesante de leer, en todo sentido, incluso en ¿no? Bueno, ahí es muy, también, es muy interesante lo que vos decís también, de dónde surgen estas cuestiones individualistas, que en muchos momentos fue quebrado ya por los anarquistas, los socialistas en la década del Sí, 70 también, claro que pero sí. es lo que Ezequiel Adamovsky explica en su libro Historia de la clase media argentina, que el divide y reinarás fue hábilmente utilizado por las élites para romper los movimientos colectivistas y crear un sector que se creyera superior a los demás, la clase media entre comillas, con determinados ideales que obviamente esto de ir al interior de la familia y no ocuparse de los intereses colectivos. Ese libro es de lectura obligatoria, me parece, La historia de la clase media en la Argentina. Claro, engancha muy bien con la idea de la inmigración que nosotros tuvimos, de querer prosperar en una tierra nueva, llena de posibilidades, ¿no? Y de que emigraron corridos por el hambre. Eso fue así. Bueno, Luisa, ¿querés comentarnos? Simplemente gracias Lili por todo lo que nos trajiste y hoy, Día del Trabajador, la verdad yo pienso en ese chofer, ¿no? De esa línea que nos dice 470 familias. Él dice personas, pero son familias, porque detrás de cada chofer hay una familia que hoy está en la absoluta incertidumbre. Entonces, cuando yo veo que te dicen feliz Día del Trabajador, no, yo pienso en ese trabajador que se quedó, ¿eh? Sin su derecho, sin su dignidad a un trabajo. A ver, y también pienso en ese patrón corrupto, ¿no? Que no tiene en cuenta los derechos humanos. Dejemos el derecho del trabajador, derechos humanos de las personas que tiene a su cargo, ¿no?
Esto siempre ha pasado. Y de vos como trabajador, que muchas veces eh, no tenés en cuenta tus propios derechos y tenés que trabajar para llevar ese plato de comida a tu casa, sin pensar que en realidad te están usando, ¿no? Y están echando por tierra lo que legalmente te corresponde, ¿eh? Por el 114 bis y todo lo que la Constitución dice. Que la verdad que últimamente este gobierno que tenemos se lo pasa, ya saben por dónde, por todo lo que dijimos acá en el programa, ¿eh? La Carta Magna, el 114 bis y todo lo demás. ¿Dónde vamos a ir a parar? No sé. Gracias, Lili, porque nos das este espacio que es una forma de catarsis. Esperemos que llegue a quien tiene que llegar. Nada más. Bueno, hoy agradecemos a la señora Norma, esperemos que pueda mejorar la situación de su hija Melanie Villalba. Agradecemos al equipo y a la Radio Conciencia 3.3 por cedernos el espacio. Recordamos el canal de YouTube. Agradecemos la suscripción también, que es solamente apretar el botoncito que dice suscribirse. La rueda guión medio W4C. Y será hasta el próximo programa.